Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar el latido oculto de las células vegetales. Hablamos con Marian Noales. Todos nosotros tenemos en nuestros cuerpos un reloj interno que nos dice cuándo dormir, comer o estar alerta. Ese reloj biológico está en casi todos los seres vivos, humanos, animales, plantas, incluso en hongos. Es como un temporizador natural que sigue el ciclo del día y la noche. Ahora un equipo internacional de investigadores, entre los que figura Marian Noales, nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos, ha estudiado el reloj biológico de las plantas y ha descubierto que no solo tienen un reloj. Cada célula que las compone tiene el suyo. Esa diversidad de relojes celulares puede ser una ventaja porque cada parte de la planta tiene que realizar tareas distintas a lo largo del día. Unas deben protegerse del sol, otras absorber agua o nutrientes o prepararse para crecer. Tener relojes adaptados a cada función permite que el conjunto funcione mejor. Marian Noales explica ahora cómo han realizado la investigación y las implicaciones que tiene ese descubrimiento. Hablamos con Marian Noales, investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y de la Universidad Politécnica de Valencia. La hemos llamado para hablar de un artículo en el que se habla del reloj biológico que regula la vida de las plantas. Y no solo de la planta entera, sino que afecta a cada tipo de célula. Bueno, de eso nos va a hablar. Ante todo, un saludo. Muchísimas gracias, Marian, por participar en Hablando con Científicos. Gracias a vosotros por contactarme y difundir esto. Hablamos de relojes biológicos o ritmos circadianos, que también se llaman. ¿Qué son esos ritmos circadianos? Pues el reloj biológico, el reloj circadiano, es un mecanismo que ha evolucionado en prácticamente todos los organismos vivos. Es decir, lo encontramos desde cianobacterias hasta insectos, mamíferos, plantas, y esto pone de manifiesto lo relevante que es, ¿no? Y es un mecanismo pues, que ha evolucionado para permitir a estos organismos medir el tiempo sin un reloj o un calendario, ¿no? Saber en qué momento del día están o en qué momento del año. ¿Y qué ventaja les aporta esto? Pues, bueno, pensamos que la ventaja fundamental es la anticipación. Si yo sé medir el tiempo, me puedo anticipar a los cambios que ocurren de manera periódica en mi entorno, ¿no? Por ejemplo, la noche llega todos los días y los organismos se pueden preparar para organizar sus procesos biológicos para que ocurran en el momento más adecuado del día o del año, ¿no? Entonces, compartimentalizan procesos que tienen que ocurrir por la noche, pues nosotros dormimos por la noche, entonces segregamos melatonina en anticipación a esa noche, nos permite descansar mejor. Y luego hay procesos que hacemos durante el día, pues tenemos mayor presión arterial durante el día, ¿no? Esto sería algo pues eso, en humanos, pero también ocurre en todos los organismos, ¿no? Incluidas las plantas. Bueno, de hecho, de ritmos circadianos hemos hablado ya en otros programas, pero claro, siempre referidos a nosotros, como claro. Que al final somos los más importantes para nosotros, lógicamente, y en general animales, pero no en plantas. En plantas la verdad es que no hemos hablado nunca de eso. ¿En qué influyen esos ritmos circadianos en las plantas? Pues en plantas son especialmente relevantes. Es especialmente relevante esta capacidad porque son organismos sésiles y no pueden escapar a su ambiente. Nosotros podríamos escapar a un estrés de frío o otro tipo de estreses, pero las plantas no. Para ellas es muy importante esto. En lo que es un día normal, ¿cómo compartimentalizan? Pues, por ejemplo, la apertura de los estomas.
que son pues, estas células especializadas que permiten la evotranspiración, pues durante el día hay mayor temperatura, mayor sequía, digamos, y ahí cierran estomas. Por la noche los abren para permitir que la planta pueda pues, evapotranspirar. O, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿no? Eso es algo como muy obvio. Ocurre durante el día. La planta se prepara al final de la noche y ensambla el aparato fotosintético para, en cuanto hay luz, aprovechar al máximo este recurso que es tan importante para ellas, ¿no? Para fijar el carbono. Y si pensamos en el año, en las estaciones, que esto también está medido por el reloj circadiano, la floración, ¿no? La floración es un evento importantísimo en el desarrollo de las plantas y tienen que poder decidir cuál es el mejor momento para florecer. Hay plantas que florecen conforme se alargan los días, ¿no? Hacia el verano, o plantas que florecen conforme se acortan los días, ¿no? Hacia el invierno. Tienen que poder medir estos cambios en la longitud del día para determinar si es el momento ideal para florecer y, por tanto, reproducirse, que es un hito en la vida de cualquier organismo, ¿no? Claro, cuando hablamos de un reloj y pensamos en toda la planta, pues parecería, o tendemos a pensarlo de nosotros mismos, parece ser que todo nuestro cuerpo se pone de acuerdo para hacer, digamos, unas cosas determinadas en un momento determinado del día en ese reloj, pero vosotros decís que ahí cada célula, digamos, tiene su propio reloj. ¿Eso cómo es? Pues durante mucho tiempo hemos pensado que las plantas, bueno, cada célula de la planta tenía un reloj autónomo y todos eran iguales y no había diferencias. Desde hace mucho tiempo sabemos también que en animales, que siempre, bueno, vamos un poquito por delante en investigar animales por esta visión antropocéntrica que tenemos, sabíamos ya que el reloj está estructurado, es decir, los animales tenemos un reloj central en el núcleo supraquiasmático que dirige o regula relojes periféricos, ¿no? Que podemos tener pues, en el hígado, ¿no? O en distintas partes del cuerpo. En plantas pensábamos que era el mismo reloj en todas las células, pero desde hace unos años hemos averiguado que no es así, que en plantas también cada tejido o cada órgano va a tener un reloj que va a ser sensible a distintas señales ambientales para regular distintos procesos, ¿no? Igual que nosotros tenemos órganos especializados, las plantas también los tienen. Y para poder coordinar de manera específica en cada órgano distintos ritmos, bueno, pues requerimos de estas características, digamos, a nivel específico de tejido, ¿no? Y cuando hablamos de cada célula, nos referimos también a cada tipo celular, ¿no? Digamos, pues el reloj de los distintos tejidos de la hoja pues va a ser distinto al reloj o al funcionamiento del reloj en los distintos tejidos de la raíz o del tallo, porque distintos procesos ocurren en distintos órganos de la planta. Buscar ese reloj supone hurgar dentro de la célula a ver dónde están los genes que de alguna manera gobiernan eso, ¿no? Eso es lo que habéis estado haciendo. Efectivamente. Claro, entonces durante muchos años también en plantas nos hemos dedicado a estudiar pues eso, la regulación de los genes, y lo que hemos hecho ha sido machacar plantas enteras. Las machacamos, de ahí sacamos bueno, los RNAs mensajeros para ver qué genes se están expresando, ¿no? Pues en un momento determinado del día o no. A nadie se le ocurriría machacar un ratón entero para mirar expresión génica. O sea, comparándolo, esto es lo que hemos estado haciendo. Ahora, gracias a bueno, distintos avances tecnológicos, nos permiten mirar de manera más específica en cada tejido de la planta, que no es tan fácil de extraer, ¿no? Como puede ser pues, un hígado de un animal o algo así, no era tan fácil de diseccionar, digamos. Bueno, la nueva tecnología nos ha ayudado un poco a avanzar en esta investigación y a descubrir que efectivamente los ritmos o los ritmos en expresión de genes son distintos en distintos tipos celulares, que a priori tiene sentido, ¿no? Por esto que hablamos de la especialización y las distintas funciones que pueden ocurrir en distintos. Bueno, el cómo se hacen esas cosas, yo he leído en el artículo una palabra que alguno puede escucharlo y salir corriendo, ¿no? Transcriptómica de núcleo único. ¿Eso qué es? Pues mira, lo que hemos hecho es, lo que podemos hacer es, tenemos normalmente usamos plántulas de la planta Arabidopsis, que es una especie vegetal modelo, y entonces la podemos cosechar y congelar.
y machacar entera. Pero luego podemos sacar de ahí los núcleos y secuenciar en cada núcleo, saber qué genes se están expresando, que es lo que llamamos transcriptómica, es decir, qué mensajeros se están transcribiendo, de ahí lo de transcriptómica, a nivel global, ¿no? De todos los genes del genoma. Y por marcadores luego podemos averiguar esa célula, qué tipo celular es. Pues tenemos una población, podemos secuenciar 200.000 núcleos y de esos 200.000 núcleos decir, bueno, estos núcleos son de células de la epidermis, estos núcleos son células de un tejido específico de la raíz, del córtex, de la vasculatura. Podemos asignar tipo celular a cada núcleo y ahí podemos ya agruparlas y estudiar patrones. Es decir, bueno, pues agrupamos todas las que son vasculatura, agrupamos todas las que son epidermis o agrupamos todas las que son córtex. Y entonces ya podemos comparar y ver, ¿vale? Cómo son, aquí tenemos este gen es rítmico aquí, pero en este otro tejido no es rítmico. O en este otro tejido es rítmico, pero se expresa antes o después, que eso también es lo que estamos viendo, ¿no? Que hay diferencias del momento en el que se expresan en un tejido o en otro, que podría estar hablándonos de comunicación entre tejidos. Ya, pero estamos hablando de un reloj. Uh-huh. Y todos los relojes marcan las horas a lo largo del día. Quiere decir que vosotros miráis esos genes y cómo se expresan a cada hora distinta del día, que tenéis a cada hora un cultivo y una muestra, ¿o qué? Efectivamente, es un poco también la dificultad de estudiar el reloj, porque para poder decir que es rítmico, tenemos que poder tener distintos puntos, ¿no? Y ajustar esa dinámica pues, a una onda sinusoidal, ¿no? Que sería como un ritmo ideal. Entonces lo que hacemos es cosechar cada 2 horas o cada 4 horas a lo largo de un día o 2 días, que esto es lo que hemos hecho en este estudio. Entonces tenemos datos en el que hemos cosechado durante 2 días y otro experimento que cosechamos durante un día, ¿no? En un caso cada 4 horas y en el otro cada 2 horas. Y así sí que podemos ver eso en distintos momentos del día, cómo es la expresión de los genes. Bueno, eso implica un montón de datos, eso está claro. Efectivamente. ¿Qué habéis ido encontrando, ¿no? Así, ¿qué diferencias hay entre los distintos tejidos y cómo lo interpretáis? Pues encontramos distintas, lo que llamamos categorías de ontología génica, que digamos son categorías de procesos biológicos en los que están involucrados ciertos grupos de genes. Pues obviamente esto era esperable, en distintos tejidos hay distintos grupos funcionales, digamos, expresados. ¿Qué encontramos también? Que hay como alrededor de 3.000 genes que presentan, son rítmicos, pero solo en ciertos tejidos, no en toda la planta. ¿Vale? Entonces, allá podemos estar viendo esas funciones específicas del tejido del reloj circadiano. Es decir, el reloj circadiano va a hacer que sean rítmicos solo en la epidermis o solo en la vasculatura, por ejemplo. Y también hemos encontrado que, bueno, llevamos estudiando el reloj en plantas desde hace décadas y la mayor parte de los estudios iniciales se dedicaron a identificar qué genes eran parte de ese oscilador, ¿no? Entonces, bueno, se identificaron muchos genes, establecimos cuál es la arquitectura de ese reloj central y lo que encontramos es que estos genes que ya conocemos hace mucho tiempo, que sabemos que forman parte de ese oscilador central, son rítmicos en prácticamente todos los tejidos. Es decir, los genes que forman ese reloj, ese mecanismo molecular, son rítmicos, están funcionando como un reloj en todos los tejidos. Pero luego, aguas abajo, están regulando a los genes de manera específica. En cada tejido regulan unos grupos de genes distintos. Esta es la observación. Y nuestro estudio en realidad lo que hace es, bueno, sentar las bases, dar un montón de información a partir de la cual nosotros ahora podemos elaborar hipótesis e ir a los mecanismos, a cómo es posible que este oscilador regule de manera distinta distintos grupos de genes en cada tejido. O sea que es como tener un reloj que marca el ritmo a otros relojes que tienen su propio ritmo. Sí, yo no sé si a otros relojes, pero a las dianas. Sí, y esos son rítmicos. Lo que pasa es que el ritmo del reloj
es bastante autónomo, se automantiene. Cuando no tienes señales externas, pongamos ciclos de luz-oscuridad, día-noche, siguen siendo rítmicos, porque es automantenido. Mientras que estas dianas de las que te hablo, que serían específicas... O sea que si mantienes la planta en oscuridad durante todo un día, el ritmo continúa, aunque no le esté dando el sol. Y en luz constante también. De hecho, estos experimentos de los que hablamos, que hemos cosechado a lo largo de 2 días o de un día, los hacemos en luz continua. Y nos quitamos los ritmos impuestos por los ciclos ambientales y descubrimos solo los ritmos que se mantienen por causa del funcionamiento del reloj. Entonces, el reloj es autónomo y estas dianas específicas de tejido de las que te hablo son rítmicas dependientes del reloj, es decir, si un reloj no funciona dejan de ser rítmicas. Entonces, no sé si sería que un reloj regula otro reloj, más bien sería que el reloj está regulando distintos procesos, haciéndolos rítmicos en distintos tejidos. O sea que, bueno, no sé si lo he dicho bien al decir un reloj regula otro reloj, pero ese reloj que se mantiene independientemente de que se produzca ese ciclo de día y noche, porque es continuo, es como el reloj de nuestra muñeca, que no depende de nosotros, ¿no? Pero luego estamos nosotros que sí dependemos realmente del ambiente y de todo lo que ocurre. Viene a ser algo parecido, ¿no? O sea, entonces quiere decir que cada célula tiene ahí su propia diana, tú has dicho la palabra, ¿no? Su propia diana, en la que ya ahí el ritmo puede estar influenciado por esas condiciones externas, ¿no? Que no dependen del reloj central. Efectivamente, o sea, encontramos, claro, al final el reloj, la función biológica no es funcionar en condiciones de luz constante porque no existen en la naturaleza, es nuestra manera artificial de estudiarlo. Al final la función del reloj es integrar las señales ambientales, porque el reloj se puede ajustar. Puede hacer más frío de lo normal o puede hacer, ¿no? Y el reloj se reajusta en respuesta a las condiciones ambientales y así ajusta la fisiología de la planta o de los animales, ¿no? Ahora estamos hablando de plantas. Entonces lo que vemos es que en cada tipo celular el mismo reloj, creemos que los mismos genes del reloj central son sensibles de manera distinta al ambiente, distintas señales van a ser más importantes en un tejido o en otro, para regular distintos procesos. Sí, o sea, la complejidad es... Pero porque claro, yo pienso en una planta, ahora mismo yo estoy viendo por la ventana, ¿no? Un árbol, pues ves las hojas, ves el tronco, ves la base, no ves las raíces. Si cada célula tiene su ritmo, digamos, ahí habéis ido descubriendo múltiples informaciones, ¿no? De distintas células. Claro, y luego la pregunta está, efectivamente, tú lo has dicho, ¿no? Las hojas van a ser muy sensibles a los cambios en la luz, por ejemplo. Me da sombra mi vecino, hay luz, no hay luz, ¿no? La raíz va a ser más sensible a los nutrientes que puede haber en el suelo o no, ¿no? Todo eso es información ambiental que el reloj está incorporando para hacer distintos ritmos, pero luego tiene que haber coordinación a nivel del organismo, ¿no? Tiene que haber comunicación, tiene que haber sincronización. No puede ir cada reloj como un poco a la suya. Y ese es otro nivel de complejidad, ¿no? Cómo se comunican o cómo se sincronizan a nivel de organismo toda esta información. No sabemos cómo se consigue todavía, ¿no? Estamos pero sí que sabemos que, bueno, hay relojes más sincronizados en el ápice de la planta y en la punta de la raíz, ¿no? En lo que son los meristemos. Y de ahí se generan ritmos que van hacia abajo desde el ápice, hacia arriba desde la raíz, y bueno, hay comunicación a corta distancia y a larga distancia. De hecho, sabemos que hay proteínas del reloj que se mueven de la parte aérea a la raíz, por ejemplo. Claro, la comunicación tiene que hacerse de alguna manera, ¿no? Claro. Efectivamente. Entonces, bueno, tenemos ya algunas pistas, pero no sabemos en detalle cómo ocurre esto. Y nuestro estudio un poco, bueno, al dar tantos datos nos permite eso, ¿no? Empezar a elaborar hipótesis de qué puede ser o qué no puede ser o a partir de qué puede ser esta regulación. Bueno, todo esto es información, digamos, general sobre cómo se comporta en ese reloj circadiano o esos relojes en las plantas en general. Claro, a nosotros nos interesan las plantas de muchas maneras.
la podemos tener como plantas ornamentales o nos las podemos comer en una ensalada, ¿no? O podemos tener un árbol inmenso que nos da sombra. Es decir, que también esos conocimientos de alguna manera se podrán aplicar, o por lo menos abren puertas para investigar qué puede ser beneficioso conocer todo eso para obtener a lo mejor mejores cultivos, ¿no? ¿Eso se puede hacer? Definitivamente, sí. De hecho, si miramos las plantas, los cultivos que hemos seleccionado de manera tradicional en la agricultura, y miramos qué genes se han ido seleccionando, ¿no? Qué cambios en los genes hemos ido seleccionando, muchas de esas dianas que los agricultores han ido seleccionando son genes del reloj que estaban cambiados. Y eso, por ejemplo, nos ha permitido, porque el reloj afecta muchísimos procesos, muchos de ellos son importantes para la agricultura. El tiempo de floración, importantísimo. El hábito de crecimiento, también importantísimo. Y, pues, por ejemplo, se han seleccionado mutantes en genes del reloj que han permitido expandir el cultivo del arroz a latitudes más altas, porque son mutantes que ya no perciben tan bien los cambios en el fotoperiodo y su floración ya no depende tanto del ambiente. Entonces lo puedes crecer en otro ambiente. La domesticación del tomate vino acompañada de 2 eventos en cambios en el reloj. Se seleccionó un reloj más lento y luego un reloj que la fase de los procesos o el momento del día en el que ocurrían ciertos procesos cambiaba. Es decir, si miramos en la agricultura hay numerosos ejemplos en los que los agricultores han seleccionado variedades que lo que eran mutantes en genes del reloj. Teniendo esto en cuenta, toda esta información mucho más precisa que estamos generando nos va a permitir poder manipular estos componentes, si quisiéramos, de forma más dirigida. Uno de los problemas del reloj, entre comillas, es que afecta a muchos procesos en toda la planta. Esta información específica de tejido nos va a permitir identificar reguladores en un tejido concreto que es importante para el proceso que queremos mejorar. Por ejemplo, la sequía, la resistencia a sequía. Igual queremos tener estomas más abiertos, más cerrados, no lo sé. Podemos intentar manipular el reloj solo en ese tejido con la información que hemos generado, por ejemplo. Podemos ser muchísimo más precisos en los cambios que podemos querer generar, para no tener efectos deletéreos, ¿no? Que pueden ir de manera que acompañan, ¿no? a ciertas mutaciones. Y también el conocimiento general sobre los ritmos de las plantas, los procesos, cómo se regulan en distintos momentos del día, permite aplicarlo a lo que se llama cronocultura, ¿no? Que nos va a permitir hacer un uso mucho más eficiente de los recursos. Sabemos que la aplicación de un pesticida en concreto tiene momentos del día en el que es más efectivo y momentos del día en los que es menos efectivo. Pues conociendo esto se puede aplicar en el momento ideal y podemos poder aplicar menos cantidad de pesticida, por ejemplo, o incluso recursos, ¿no? de fertilización, etc. Es decir, sabiendo estas ventanas de oportunidad, si conocemos los procesos, podemos aprovechar muchísimo mejor los recursos, ¿no? Esto es algo que se conoce como cronocultura. Muy bien, María. Nos vamos a tomar un pequeño descanso, pero antes de seguir debo pedir disculpas por esas voces de fondo que se oyen. Son inevitables cuando la persona que entrevistamos está trabajando en un laboratorio con más personas que tienen que atender a su trabajo. Paramos un momento y continuamos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web, cienciaes.com, podéis encontrar más de 500 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Todo en cienciaes.com.
Continuamos hablando con Marian Noales, investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad Politécnica de Valencia. Marian, decías que habéis recogido infinidad de datos que contienen información sobre los distintos relojes que afectan a los distintos tipos celulares en las plantas. Es decir, que hay una cantidad de información tremenda. Además, es una información que entiendo que habéis puesto a disposición de todo el que la quiera consultar en Internet. Efectivamente, esto al final es un recurso para la comunidad, ¿no? Hemos tomado ventaja, pues, de una técnica novedosa que nos permite ver esto ahora. Hemos hecho el experimento con el grupo de Xixiancai, que son expertos en este tipo de tecnologías, y se ha generado esta base de datos para que cualquier investigador pueda mirar, pues, sus genes de interés, ver si son rítmicos, si no, en qué tejido, y esto, bueno, yo creo que es información muy interesante, y también para la comunidad circadiana, ¿no? Por aquello de, bueno, podemos elaborar muchísimas hipótesis y tener, bueno, pues genes concretos sobre los que investigar estos mecanismos, ¿no? Porque todo esto que te he contado son observaciones de comportamientos, ¿no?, de la planta, pero no sabemos los mecanismos moleculares por los que ocurre esto. ¿Habéis descubierto allí algún gen importante que no se conocía su función y que interviene en el proceso? Pues como prueba de concepto, ¿no?, bueno, cómo podemos usar estos datos. Como una de las observaciones te comentaba anteriormente, que es que todos los genes del reloj, hemos visto que los genes que forman parte de ese oscilador son rítmicos en prácticamente todos los tejidos. Podemos buscar, decir, bueno, ¿qué genes oscilan, son rítmicos en prácticamente todos los tejidos? Y podemos hacer un ranking. Entonces vemos genes ya conocidos, pues están altos en el ranking, ¿no? Son rítmicos en muchos tejidos. Y podemos buscar, bueno, genes que oscilan que no sabíamos que eran parte del reloj. Encontramos un gen que es ABF1, que es un gen que sabemos que está implicado en la señalización de ácido abscísico, es una hormona, bueno, generalmente asociada a estrés, ¿no? Hemos investigado, bueno, es un regulador del reloj y efectivamente hemos encontrado que es un regulador del reloj circadiano. Es decir, cuando mutamos este gen, cuando no funciona bien, cambia el periodo. La rapidez con la que funciona el reloj va más rápido si son sobreexpresantes. Cuando no funciona bien, la velocidad del reloj no va bien. El reloj no mide el tiempo de manera correcta. O sea, a medida que vas explicando y vas diciendo que intervienen muchos genes en ese reloj circadiano que tiene, ese que marca el ritmo general de la planta, pero claro, si hay muchos genes, a mí se me ocurre que al final el reloj circadiano es como un reloj de los que usamos, o sea, que tiene múltiples piezas y que cada pieza puede, dependiendo de cómo funcione, puede modificar ese ritmo. Efectivamente, es un mecanismo complejo, es especialmente complejo en plantas, es decir, hemos identificado muchísimos más genes de reloj en plantas que en mamíferos, por ejemplo, es más sencillo el reloj de mamíferos, por lo que sabemos hasta ahora, y se regulan unos a otros, es decir, entonces se van regulando unos a otros. Esto lo hace muy robusto, que haya tantas piezas, y a la vez muy plástico, porque puede entrar información por muchos puntos. Pero sí, es altamente complejo. Y yo creo que muchos de estos genes que hemos identificado va a haber algunos que sean más relevantes en esta especificidad de tejido que otros. Conforme avancemos en las investigaciones, bueno, pues vamos a ir cambiando nuestro modelo. Conforme avancemos en las investigaciones, tú lo has dicho, quiere decir que hay un futuro, que esto no se acaba aquí, sino que es un camino que empieza y no sabemos cuándo acabará, ¿no? ¿Qué viene después? Pero sí, bueno, hay que responder todo esto, ¿no? Como distintas señales ambientales, ¿no?, se perciben de manera distinta en distintos tejidos. Por lo que comentábamos, que en un tejido una señal va a ser más importante que para otro tejido, ¿no?, para los procesos de otro tejido. Reguladores del reloj, el propio reloj, porque te he dicho que son rítmicos en todos los tejidos, pero vemos que en algunos tejidos se expresan antes y en otros después. O sea, ahí hay también peculiaridades del propio reloj. Y luego todo el tema de los procesos, ¿no?, un poco aguas abajo,
y toda esta información que podemos generar para la mejora biotecnológica. Es decir, aquí hay trabajo. Hay mucha tela que cortar. En el artículo intervienen varias personas y me llaman la atención porque los nombres, voy a leer algunos, igual los pronuncio fatal: Yu Wei Qin, Zijian Liu, Siki Gao, Carlos Martínez Vasallo, menos mal, ese me ha permitido pronunciarlo correctamente, Jumping Long. Eso da una idea de que esto es una colaboración, evidentemente, con personas que no son precisamente valencianos, ¿no? Sí, sí. A ver, esto es una colaboración con dos grupos más en China. El grupo de Xixian Tsai, que yo conocí durante mi etapa postdoctoral, coincidimos los dos en Los Ángeles, y bueno, él se volvió a China, tiene su grupo allí, y yo me vine a España y tengo mi grupo aquí. Y él es un experto, bueno, él hizo el postdoc en epigenética, en regulación epigenética, y él es un experto en técnicas de secuenciación, hace todo tipo de secuenciaciones, de técnicas novedosas, pone a punto protocolos, análisis bioinformáticos que apuntabas tú antes, que aquí han sido clave y muy complejos. Y entonces él ha aportado todo este expertise y bueno, hemos colaborado, yo como experta en reloj circadiano y él como experto en la secuenciación, y hemos aunado, ¿no?, como estos dos expertise para poder llevar a cabo este proyecto. También Xiwan Xie, que es otro colaborador de Xixian, que nos ayuda también pues, con todo el tema de comprobar expresiones en tejidos específicos, a nivel de corroborar un poco las cosas que íbamos viendo. Estos pertenecen a una universidad de China, ¿no? Tengo apuntado aquí que es Universidad de Ciencia y Tecnología, es una traducción obviamente del sur, cualquiera lo dice en chino. Claro, sí, Xixian es de SASTEC y bueno, Xiwan es de otra universidad. Bueno, estas colaboraciones evidentemente llevan mucho tiempo y surgen precisamente de esos viajes que hacéis fuera, ¿no?, a investigar, que son tan importantes porque al final significa que el conocimiento es universal y que la colaboración también lleva a un conocimiento más universal todavía, ¿no? Y es necesaria, es clave para enriquecer, ¿no?, las conexiones humanas y profesionales y a poner en común distintas expertise, ¿no?, como distintas, no sé cómo se traduciría al castellano. Experiencias, habilidades, conocimientos, ¿no? habilidades. Sí. Exacto. Al final estáis creando ahí una especie de, tenéis como un ritmo general, pero que como en las plantas en cada sitio va a su bola, porque ahí ya el sol luce de distinta manera en distintos momentos en cualquier parte del mundo, ¿no? Efectivamente, sí. Quiere decir que esos contactos estarán condicionados también por ese reloj circadiano de cada uno de vosotros. También, sí. A ver, las colaboraciones tienen su intríngulis también. Pero bueno, en general yo creo que siempre enriquecen, ¿no? Siempre enriquece salir a investigar a otros sitios, hacer estancias en otros centros, en otros países, conocer otros sistemas de investigación que pueden ser muy distintos, ya no solo en países, sino en un mismo país, en un momento de la década o en otro, ¿no? Vemos lo que está pasando ahora en Estados Unidos y no tiene nada que ver la situación actual con la que yo tuve cuando estuve de postdoc. Y también, pues eso, y congresos, ¿no?, cuando nos juntamos los investigadores, que bueno, se intenta estar un poco por encima de todas estas otras cosas políticas, ¿no?, para que el conocimiento avance y hablemos entre nosotros y pongamos en común conocimiento, porque juntos avanzaremos mejor y más rápido. ¿Esa página web donde ponéis los datos se puede visitar así libremente por cualquiera? Sí, ¿Ah, sí? Sí, por cualquiera. O sea, totalmente yo, abierta, sí. que soy una persona curiosa, por lo menos, me encanta hablar con vosotros precisamente porque aprendo muchísimo. Si yo quiero visitar esa página web, ¿qué tendría que visitar? Pues en el artículo está la dirección web y saber una interfaz y entonces hay que introducir, es Arabidopsis, son genes de Arabidopsis. Cada gen, como conocemos el genoma de Arabidopsis, tiene un código. Entonces tienes que saber el código de tu gen y poner ese código. Y una vez metes ese código, que eso, bueno, claro, hay que saber qué gen quieres mirar, pero bueno, quiero mirar, no sé, una proteína, de lo que sea, de pared celular,
metes el código y entonces te devuelve toda la información. El ritmo de expresión a lo largo de las 24 horas, de las 48 horas, en qué tejidos se expresa más, menos, en qué tejidos rítmicos. No tienes toda la información para cualquier gen que tú tengas interés en conocer. Claro, porque se me puede ocurrir, ¿no? Si yo tengo un invernadero, por ejemplo, ¿no? Y en ese invernadero pues estoy cultivando X, lo que sea, tomates. Y a la planta le proporciono luz artificial, a lo mejor. Puedo incidir, si sé en qué gen funciona, puedo intentar cambiar de alguna manera o ajustar esos ritmos de luz artificial para mejorar la cosecha. Se me acaba de ocurrir, igual estoy diciendo una tontería. Sí, sí, yo creo que tan directa la conexión todavía Es no es. complicado, ¿no? Todavía no es. Pero si hay tendrías que conocer como, digamos, todos los genes implicados en un proceso, ¿no? Y mirar ese grupo de genes cómo se comporta. Sí. Por ejemplo, y eso es a nivel de distintos momentos del día. Nosotros hemos hecho distintas calidades de luz y ver si se expresa más o menos en respuesta a más luz o menos. Yo en mi laboratorio sí que tenemos proyectos destinados a esto. Y de hecho, recientemente publicamos también un artículo sobre sombra, ¿no? Sobre cómo el reloj regula la respuesta a sombra en distintos momentos del día, ¿no? Entonces, hay algunos estudios encaminados a eso. Concretamente, este set de datos, no sé si la conexión podría ser tan directa todavía. Bueno, eso de las sombras y la respuesta a las sombras nos lo tienes que contar otro día, ¿eh? Porque sí, claro. promete ser interesantísimo también. Sin problema. Bueno, entonces, concretamente, ¿en qué habéis participado vosotros en el estudio? Aunque ya lo has dejado más o menos entrever. Claro, hemos aportado el expertise en reloj, ¿no? El diseño experimental y luego qué análisis hacer y luego toda la comprobación, pues de este regulador del reloj que hemos encontrado, pues generar las líneas para comprobar que efectivamente afectaba o no afectaba al reloj. Entonces, digamos, la parte de reloj circadiano, todo lo que es, pues eso, qué tipos de análisis hacer, qué preguntas responder, ¿no? Los controles, eso lo hemos aportado nosotros y sí se han aportado todo el expertise en hacer la secuenciación de núcleos individuales y hacer el análisis bioinformático, ¿no? Según lo que nosotros le podíamos decir o le decíamos, comparas el set de datos que tenemos pues con sets de datos conocidos de otros grupos de reloj que ya conocemos, porque nosotros conocemos la literatura de reloj circadiano pues mejor que ellos, pues digamos que es esa parte. Y luego el grupo de Xie han colaborado en comprobar cuando hemos identificado, para comprobar, digamos, que nuestros set de datos estaban como bien analizados a nivel de qué tejido, qué células asignábamos a qué tipo celular, han ayudado con toda la comprobación de esos tipos celulares, ¿no? De la parte como más formal. El equipo ya lo has ido mencionando, ¿no? Pero claro, en realidad son varios equipos. Somos 3 grupos, efectivamente, 3 grupos. Y los primeros autores son todos estudiantes de doctorado de nuestros laboratorios, ¿no? Entonces, ¿En tu laboratorio quiénes sois? Carlos Martínez Bazallo, que es un coprimer autor del trabajo, está haciendo la tesis en mi grupo de investigación actualmente. Luego, Yubei Shin y Xixian estaban haciendo la tesis con Xixian Tsai, ya se han graduado, ya han leído la tesis, y Shikigao en el laboratorio de Xiwanxie. Bueno, y has mencionado el equipo, hemos hablado de lo que estáis haciendo. Como siempre digo, aquí hay dentro de los oyentes estudiantes, algunos les puede llamar la atención estos relojes circadianos en plantas y para eso necesitan, o les viene muy bien la experiencia, vuestra experiencia. Háblame de ti, ¿cómo has llegado tú a interesarte por esto? ¿Te viene la cosa de pequeña o es que la cosa vino después? Bueno, a mí la investigación me viene de pequeña, yo siempre quise ser investigadora, esto es una vocación, eso es así. Parece que es un poco tópico decirlo, pero es real. Y yo estudié biología. Y luego,
estuve en distintos laboratorios y al final hice la tesis doctoral aquí en el IBMCP, en Valencia, en virología. Yo estudiaba viroides, identifiqué proteínas del aguacate, bueno, del huésped, en tomate y en berenjena, que afectaban al ciclo de replicación de los viroides, que son patógenos de plantas y causan, bueno, pueden causar estragos, ¿no?, en cultivos. Y quería seguir dedicándome a la investigación, es algo que realmente me apasiona. Y bueno, me fui de estancia postdoctoral. Es como la carrera es así, ¿no? Es la tesis, te vas de estancia postdoctoral. Y ahí hice un cambio de temática, bueno, pues por interés propio y también pues, por circunstancias. Yo me iba con mi pareja, también investigador, y teníamos los dos que encontrar sitios que nos fueran bien. Y bueno, acabé en el laboratorio de Steve Kay, le escribí un email, me entrevistó, me contrató, y Steve Kay es uno de los investigadores más importantes que ha habido en reloj circadiano en plantas. Fue uno de los primeros que describió este reloj en plantas. Luego también tiene trabajos hechos en mosca, en mamíferos, o sea, es un laboratorio top de reloj circadiano, y tuve la tremendísima suerte de poder hacer mi estancia postdoctoral ahí, primero en San Diego y luego en Los Ángeles. Y allí, bueno, pues estuve 8 años casi trabajando. Y bueno, llegó el momento de buscar para formar grupo y hicimos la apuesta de volver a España. No teníamos muy claro si quedarnos por allí, irnos a Europa, pero bueno, decidimos volver. Volvimos los dos, tanto mi marido como yo, con una Marie Curie. Y luego, bueno, ya mi marido consiguió una Ramón y Cajal, yo conseguí el equivalente aquí en Valencia, que se llama SIDEGEN, que también es para establecer el laboratorio. Y así hemos ya empezado a crear nuestros grupos, pedir financiación y ya conseguir las plazas de científico titular, y aquí estamos. Bueno, pues es un camino, evidentemente, uno de los muchos caminos que voy escuchando a lo largo de las entrevistas. Hay una pregunta que me quedaba por ahí, que es que hemos hablado de reloj circadiano o relojes circadianos en plantas, pero claro, tú mismo lo dijiste al principio, en animales hay muchísima investigación al respecto. Este método que habéis utilizado de analizar células individuales y los procesos dentro de células individuales, ¿se ha utilizado antes también en animales o esto es algo innovador que vosotros habéis introducido? A ver, a nivel de organismo completo no, porque no es fácil. No es fácil. Lo que decía, no vamos a machacar el ratón, un ratón, ¿no?, entero, ¿no?, que sería como el modelo de mamíferos. Digamos que las trayectorias son distintas por las técnicas que ha habido disponibles en un campo y en otro, ¿no?, para investigar. Pero la tradición de estudiar relojes periféricos, que se llaman en mamíferos, bueno, es mucho más larga, ¿no? En mamíferos, que se conocen muchas más funciones específicas de tejido, porque usan cultivos celulares, ¿no? Pueden usar hepatocitos para mirar pues eso, los ritmos en ese tipo celular, etcétera. Es decir, usar un organismo completo, secuenciar todas las células e identificarlas a cada tipo celular, eso se puede hacer en plantas, no es tan fácil. Pero en plantas se pueden hacer cultivos celulares también, ¿no? ¿O no los hacéis? No es necesario, sí, digamos, porque las podéis machacar mejor, digamos. Pero claro, una de las ventajas de la planta es que puedes usar la planta entera, es decir, como en un mamífero no lo puedes hacer, tienes que ir al cultivo celular, pero siempre va a ser mejor usar el organismo entero. Sí, secuencias luego cada tipo celular, ojo, no digo de mirarlo todo entero. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen el estudiar plantas, ¿no?, que podemos mirar cosas a nivel de organismo entero, hacer una mutación y ver toda la planta, cómo puede cambiar, porque pueden cambiar muchas cosas. Y bueno, hacer un mutante en ratón también se hacen, pero no es tan sencillo, ¿no? Ahí habéis utilizado fundamentalmente el Arabidopsis, ¿no? Ese viene a ser como el ratón de los laboratorios de plantas, ¿no? Porque lo tenéis en todos sitios, yo lo he oído miles de veces. Cada vez más estamos incorporando cultivos, ¿no?, para ver, bueno, lo que vemos en Arabidopsis está conservado, ¿no? Podemos trasladarlo tal cual
a cultivos de interés. A veces vemos que sí y a veces vemos que no. Nosotros, por ejemplo, yo en mi laboratorio estoy implementando el tomate, ¿no? Para tener un cultivo real de impacto sobre el que estudiar también procesos importantes. Entonces, bueno, Arabidopsis nos permite, hay tantísimas herramientas que nos permite avanzar muy rápido y testar muchísimas hipótesis, pero no hay que dejar de lado el resto de las plantas, ¿no? Porque a veces se puede trasladar y a veces no. Entonces, bueno, hay que ir compaginando la velocidad o el poder responder preguntas, que es lo que nos mueve, ¿no? Responder todas las preguntas que tenemos. Con, bueno, luego el impacto, ¿no? que puede luego eso tener. Claro, porque al final se ocurre lo mismo en cuanto a la fórmula, ¿no? O sea, si se estudia el ratón, porque es el animal de laboratorio más conocido, pero luego si se desarrolla un tipo de molécula que puede servir para un fármaco, para lo que sea, hay que iniciar ahí un camino muy largo, ¿no? Hasta que ir escalando, ¿no? Hasta poder trasladarlo, por ejemplo, a humano. Para ver si realmente su efecto es el mismo en el ratón que en un ser humano, por ejemplo, y ahí en las plantas ocurriría algo parecido, ¿no? Efectivamente, sí, claro. Y luego además cada planta, pues yo que sé, hay plantas que florecen en día largo, otras que florecen en día corto, que tienen como, pues por lo que hablábamos, son organismos sésiles, están muy adaptados a su ambiente y hay muchos ambientes en la Tierra. Entonces pueden tener muchas peculiaridades y Arabidopsis pues no deja de ser una planta que florece en día largo y si quieres estudiar floración en día corto, pues en invierno, ¿no? Digamos, pues tiene sus limitaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en plantas que debido pues a los cambios del clima y demás deben adaptarse a condiciones nuevas. Todo esto puede ayudar, ¿no? O sea, que si va a haber menos lluvia. Obviamente estamos en una situación de cambio climático y entonces entender todo esto nos puede ayudar, pues incluso en nuestros propios cultivos, ¿no? Que ya tenemos tan seleccionados, tan adaptados, y si de repente la situación ambiental cambia drásticamente, no vamos a estar preparados porque el cambio va a ser demasiado rápido, ¿no? Las plantas, hay un tiempo, ¿no? Para que la evolución haga su efecto y seleccione plantas adaptadas. Esta información nos permitiría avanzar de forma más dirigida y más rápida para crear cultivos más resilientes en condiciones de cambio climático. Bueno, pues muy interesante. No sé si quieres añadir por ahí más cosas, que supongo que sí, porque tantos años de investigación resumidos en una hora, yo ya sé que eso es casi un sacrilegio. Pero bueno. Mucha información, si no, abruma. Muy bien, pues aquí nos despedimos. Entonces, muchísimas gracias, Marian, por tus explicaciones. He aprendido muchísimo sobre relojes circadianos en plantas. Miraré mis tomates de otra manera ahora. Según el momento del día. Eso. Y nada, muchísimas gracias. Y ya sabes que estás invitada a volver para hablarnos de ese efecto sombra que has mencionado. Así que más adelante, dejaremos un tiempo, volveré a contactar contigo para que nos lo cuentes, para que nos cuentes ese efecto. Fenomenal, claro, sin problema. Gracias a ti por nada, haceros eco de estas investigaciones y divulgar, ¿no? Que es tan necesario y yo creo que tan útil para todos. Así que nada, muchísimas gracias. Es útil para todos el conocer, no solo el conocer lo que hacéis, sino el daros las gracias por lo que hacéis, porque muchas veces nos acostumbramos a ver las cosas cuando ya tenemos el resultado, pero no nos damos cuenta de la cantidad de años, horas, días de investigación y noches y cambios de ritmo a los que estáis sometidos. Así es. Lo que se queda por el camino, ¿no? Que no sale, que a veces tu hipótesis. Muy bien, pues hemos hablado con Marian Noales. Hemos dicho que es investigadora en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, el IBMCP. Ponemos el link en la página web para los que quieran visitarlo. Es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, y la Universidad Politécnica de Valencia. Lo dicho, Marian, encantado de hablar contigo y muchísimas gracias por tus explicaciones. Nada, gracias a ti. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan
y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com, ciencia para escuchar.